Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy estamos en la Parashá de Metzorá y también nos estamos preparando para Pesach y esta semana ya será Shabbat Agadol. Vamos a empezar con la Parashá, esta Parashá de Metzorá que empezamos a ver cómo se tenía que curar esta persona que tenía lepra, Tzarat. Entonces nosotros sabemos que esta lepra no es una lepra como cualquier otra, sino que era una lepra, era algo espiritual totalmente. Era algo que mandaba Dios para decirte estás fallando en un tema o en otro. Generalmente era en la Shonara, cuando alguien hablaba mal de otra persona. Hay que entender y diferenciar una cosa muy interesante antes de empezar. La Shonara es la persona que habla algo malo de la otra persona. ¿Qué quiere decir? No que era mentira, sino que era algo negativo. En cambio, la persona que dice una mentira sobre otra persona no se considera la Shonara, sino que Motzi Shem Ra. Es otra cosa totalmente diferente. Entonces vamos a entender cuál era la cura, y así empieza nuestra parashá de esta persona que tenía lepra. Explica la Torá, dice, Vetzivá Cohen velakach la mitaer shetet tziporim hayot teorot, y entonces el Cohen le decía que tenía que tomar 2 pájaros vivos y puros, y Etz Eres, y un árbol de cedro, Ushnitolat ve'ezov, y tenía que tomar lana carmesí y ezov, que es un musgo. Y explica Rashi por qué tenía que tomar estas cosas tan aparentemente raras. Entonces explica estos dos pájaros, ¿por qué los tenía que tomar? Porque igual que los 2 pájaros siempre parece que están como charlando, para que sepa que toda la culpa que tuvo es por charlar igual que estos pajaritos, por hacer la shonara, por hablar mal de otra persona. Y el Etz Eres, este árbol de cedro, ¿por qué lo tiene que tomar? Para decirte que todo esto vino por su soberbia. Igual que el cedro es un árbol muy alto, entonces él tuvo soberbia, se sintió por encima de la otra persona, y por eso es que habló de esta persona algo malo. Porque si no llega a sentirse por encima de esta persona, no tiene por qué hablar mal de la otra persona. Y Ushnitolat ve'ezov, dijimos que era lana carmesí, pero Ushnitolat también se puede traducir como un gusano y musgo, para decirte que la persona que tiene lepra tiene que sentirse para curarse la humildad como si fuese un gusano o como si fuese musgo, lo más bajo. Entonces vemos de aquí que en verdad todo esto viene por la soberbia, porque una persona se sentía por encima de la otra, con un poco de prepotencia. Y la cura es la humildad, como el musgo, como el gusano. Y la pregunta es, si sabemos que la lepra es una enfermedad que es espiritual, entonces ¿por qué la Torá no nos dice la persona lo que tiene que hacer es tener humildad y ya está? No decirte, bueno, coge un palo que esto te recuerda a la soberbia y toma. No, que te diga directamente, tienes lepra, esto es por la soberbia, entonces, por favor, haz una cura de humildad. Entonces explican que en verdad la humildad no es como cualquier otra cosa. La humildad se adquiere solo mediante el trabajo de una persona. Cuando una persona está trabajando constantemente cómo mejorar como persona, cómo mejorar como por dentro, cómo mejorar con Dios, cuando una persona está todo el tiempo trabajando, estudiando, aprendiendo qué puedo hacer para mejorar, para ser mejor con mis vecinos, con mis amigos, en mi trabajo, esa persona poco a poco va a empezar a recibir humildad, y por supuesto cuando empieza a fijarse en Dios, en la grandeza de Dios y todo lo grande que es y todo lo que nos ha dado es de regalo, entonces esa persona, el resultado es que va a recibir humildad en sí mismo y va a empezar a sentir humildad. Es decir, que la humildad no es algo que se adquiere fácilmente, sino que es un resultado de un trabajo. Entonces viene a decirte aquí lo mismo, no es automáticamente decirle, sé humilde, porque una persona que dice, a partir de hoy soy humilde, no quiere decir nada. Si no ha trabajado por dentro todas sus cualidades y sacar lo mejor de sí mismo, entonces no va a poder ser humilde. Sino que ser humilde es un resultado. Igual que aquí es el resultado de este sacrificio que tenían que hacer, entonces en la vida tenemos que saber que la humildad es un resultado y no es una manera, una decisión que uno toma. Y esto a lo mejor lo podríamos conectar un poco con Pesach, ya que estamos en Shabbat Agadol. Nosotros sabemos que la matzá también representa lo que es la humildad, porque la matzá es este pan que no sube, no eleva, como los otros panes que tenemos diariamente. Y
nosotros sabemos que para llegar a una matzá que sea tan finita, hay que hacerlo muy rápido para que no eleve, exactamente en 18 minutos. Entonces, rápidamente se amasa, se mete al horno y en 18 minutos tiene que estar el proceso terminado. En cambio, hay una ley muy interesante que es que una persona puede amasar para una matzá durante más de 18 minutos siempre y cuando no pare de amasar. Si está amasando puede pasar 18 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, siempre y cuando esté amasando. Y de esa manera no se va a considerar hametz, no se va a considerar un pan que ha elevado y por lo tanto va a estar permitido para Pesaj. Vemos de este principio lo mismo y una similitud con lo que estábamos hablando. Lo que estábamos hablando es que cuando una persona con la humildad trabaja por dentro todo el tiempo, ahí es como va a conseguir la humildad. Nosotros con la matzá es lo mismo, que quiere representar la humildad. Cuando estás trabajando la masa todo el tiempo, es decir, cuando estás trabajando tus cualidades, tu persona, tu ser por dentro todo el tiempo, ahí es cuando no vas a llegar a ser soberbio, sino que te vas a mantener con humildad. Entonces, con esta enseñanza os deseo un Pesaj, Kasher Besameach y Shabbat Shalom a todos. Gracias.